palabra porque Dios te ha visto. Él conoce cada pensamiento acelerado, cada lágrima no escuchada, cada oración dicha en el silencio de la noche, y hoy Él quiere hablarte. Sí, a ti, no a todo el mundo, sino a tu alma, a tu dolor más profundo. Pocas personas lo saben, pero hay algo sagrado a punto de ser revelado. Algo que puede liberar tu mente y restaurar tu confianza de maneras que nunca imaginaste posibles. No es casualidad que estés aquí. Has llegado a este mensaje porque Jesús quiere recordarte algo que el mundo intenta hacerte olvidar. No estás solo. Lo que sigue no es una respuesta genérica, sino una revelación específica para tu corazón atribulado. Una verdad oculta que el enemigo intentó suprimir, pero no pudo. Porque hoy Jesús dice, suelta el control y confía en mí. Él lo repetirá hasta que lo creas. Este no es un mensaje para quienes buscan respuestas fáciles. Es una palabra para quienes están cansados de vivir con miedo, para quienes han perdido la paz intentando predecir el mañana, para quienes necesitan escuchar hoy que hay un lugar de descanso y ese lugar está en los brazos de Dios. No dejes este video, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar por completo tu perspectiva sobre tus problemas, tu futuro y tu fe. ¿Estás listo? Respira hondo, porque Dios te hablará ahora. Hay momentos en que el alma solo necesita un espacio seguro para expresar lo que guarda en silencio, un lugar donde no haya juicio, solo verdad. Y ese lugar puede comenzar ahora mismo, aquí, con un simple comentario. No tiene que ser algo elaborado, hermoso o perfecto. Simplemente sé auténtico. Escribe lo que te pesa en el corazón. Escribe como si estuvieras clamando, como si hubieras intentado ocultar el dolor, pero ahora decidieras presentarlo todo ante Dios. Quizás estés luchando con preocupaciones que te quitan el sueño. Quizás el control se te escapa de las manos. Quizás el miedo grita más fuerte que tu fe. Y precisamente por eso, comentar es más que escribir. Es declarar que te rindes, que confías, incluso con lágrimas en los ojos. Usa este espacio para escribir, Señor, dejo el control. O, Dios, ya no puedo con esto solo. Deja que tus palabras marquen este momento como un punto de inflexión. Cuando escribes, algo se rompe en tu espíritu, algo se activa, porque Dios escucha. Lee cada rendición silenciosa disfrazada de comentario. Y quizás tu declaración de hoy sea lo que empiece a cambiarlo todo. Escribe como alguien que pone su corazón en las manos del Padre, como alguien que reconoce que necesita ayuda. Comenta como alguien que sabe que ha llegado el momento de confiar, de verdad, sin reservas. Este comentario puede ser tu rendición, y tu rendición puede ser el comienzo de la libertad. Miró hacia atrás. Eso fue todo, un simple giro que congeló toda una trayectoria. La esposa de Lot no habló, no preguntó, no dudó en huir. Simplemente volvió la mirada hacia lo que ya debería haber terminado. Y ese pequeño gesto selló su destino. Una historia que empieza corriendo y corriendo termina en inmovilidad y pérdida. No parece tan lejano a lo que mucha gente está experimentando hoy. Porque quizá tú también seas así. Intentas seguir adelante, pero algo dentro de ti insiste en mirar atrás. Hay dolores que no han sanado, decisiones que aún te pesan, recuerdos que parecen susurrar. No podrás seguir sin mí. Y aunque sabes que el pasado te aprisiona, recurres a él. Un recuerdo, un anhelo, una culpa, una frase que alguien dijo hace años. Todo eso te ata a lo que una vez fue, como si lo sucedido tuviera más poder sobre tu vida que las promesas que aún están por cumplirse. Y aquí está la cosa. Mientras te preocupes tanto por lo que has experimentado, lo que has perdido, lo que podría haber sido diferente, tu alma se estanca. Intentas seguir adelante, pero es como correr sobre arenas movedizas. Hay un ancla invisible pegada a tu corazón. Es difícil soltar, ¿no? Porque a veces el pasado se siente más seguro que el futuro. Aunque fue doloroso, es familiar. Lo que viene, no.
Y ahí es cuando el control se convierte en una ilusión peligrosa. Intentas controlar tus emociones, tus pensamientos, tus detonantes, pero cuanto más lo intentas, más atrapado quedas. Y Dios está diciendo, deja de mirar atrás, ya no estoy allí. Soy el Dios de ahora y de lo que está por venir. Lo que Él quiere hacer en ti comienza cuando decides voltear la cara y fijar la vista en lo que está por delante. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Génesis 19:26. Esto no es una amenaza, es una advertencia. Lo que te paraliza no son los obstáculos externos, sino el apego a lo que ya no existe. ¿Cuántas veces te encuentras reviviendo conversaciones que ya terminaron, relaciones que se rompieron, errores irreparables? ¿Cómo puedes avanzar en paz si tu mente aún divaga por viejos tiempos? La verdad es que preocuparse por el pasado es un robo silencioso de tu fe en el presente. Dejas de confiar en Dios porque sigues confiando en ti mismo, intentando resolver, comprender y controlar lo que los humanos no pueden arreglar. Pero hay buenas noticias. Lo que no puedes cambiar, Dios ya lo ha redimido. Lo que no entiendes, Él ya lo ha transformado en testimonio. Lo que parecía perdido, Él ya lo ha escrito en su plan. Solo necesitas volver la mirada. Mira hacia adelante, suelta el control. Confía, porque hay algo que casi nadie comprende sobre esta historia. La esposa de Lot no fue la única que miró atrás, fue la única que se quedó atrapada allí. El pasado no te impide avanzar, es tu apego a él lo que te detiene. Puede que hayas cometido errores, sufrido traumas, enfrentado pérdidas, pero nada de eso tiene el poder de convertirte en una estatua. Solo tú tienes ese poder cuando decides no seguir adelante. Cuando decides ignorar el llamado de Dios a comenzar de nuevo, y el llamado resuena ahora, sigue adelante. El futuro que Dios ha preparado no está detrás de ti, está delante de ti, esperando que confíes lo suficiente para caminar en él. Si este mensaje te llegó personalmente, comenta aquí. Me niego a mirar atrás. No lo dejes pasar en silencio. Declara con fe que decides dejar atrás el pasado y confiar en lo que Dios aún tiene que hacer. Este comentario es más que palabras, es un paso profético hacia tu liberación. Y si crees que lo tienes todo resuelto, espera, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees sobre la provisión. Algo poderoso está a punto de revelarse. No le quedaba nada. Su esposo había muerto. Sus hijos estaban a punto de ser esclavizados y solo le quedaba un poco de aceite de oliva olvidado en el fondo de una tinaja. Cuando Eliseo la encontró, estaba al borde de la desesperación, un grito ahogado tras la dignidad que él aún intentaba mantener. Un llamado de ayuda camuflado con gestos de fuerza. La angustia de las provisiones que no llegaban a tiempo, del sustento que parecía escapársele entre las manos, de las exigencias que llamaban a su puerta y de una fe ya resquebrajada tras tantas noches sin respuesta. No solo necesitaba dinero, necesitaba un milagro que diera sentido a su lucha, porque lo que más le dolía no era la falta de comida, sino la sensación de que Dios se había olvidado de cuidarla. ¿Alguna vez has estado en esa situación, donde tus oraciones parecen no tener fin y las facturas no paran, donde cada día es un ejercicio de supervivencia emocional, no solo financiera? Y por mucho que te repitas que necesitas confiar, tu corazón clama por control. Intentas predecir, planificar, garantizar, pero nada parece suficiente. Y en este intento de controlar el futuro, te abrumas. La preocupación se convierte en un cautiverio donde la ansiedad es la carcelera. Pero hoy, al igual que aquella tarde silenciosa cuando Eliseo habló con aquella viuda, Dios te dice: ¿qué tienes en tu casa? No para avergonzarte, sino para mostrarte que la respuesta no está en lo que has perdido, sino en lo poco que aún tienes. Vayan, pidan vasos prestados. No poco. 2 Reyes 4:3.
Dios no multiplicó el aceite de la viuda solo para pagar una deuda. Lo multiplicó para enseñar un principio eterno. La fe que confía es la misma fe que obedece, incluso cuando la instrucción parezca ilógica. Incluso cuando la situación diga lo contrario, esa mujer tuvo que mudarse antes de que ocurriera el milagro. Tuvo que tocar puertas, pedir prestados vasos, recoger lo que estaba vacío. Y eso es exactamente lo que Dios te pide hoy. Antes de que Él pueda llenarlos, necesita que le entregues los vasos. Tu fe vacía, tu esperanza marchita, tu confianza herida, porque el aceite solo dejó de fluir cuando no hubo más espacio para verter. En otras palabras, el límite de la provisión no fue Dios, sino su capacidad de confiar. ¿Te has estado preguntando cómo vas a superar esta crisis? ¿Cómo vas a sustentar a tu hogar? ¿Cómo vas a atravesar este valle sin ver la luz al final? Pero la pregunta más importante es, ¿estás dispuesto a soltar el control y la confianza? ¿Estás listo para obedecer incluso cuando no entiendes? Porque confiar en Dios no es solo esperar a que Él haga algo, es actuar mientras nada ha cambiado todavía. La viuda no vio fluir el aceite antes de actuar. Él actuó primero. Y entonces ocurrió el milagro. Es por eso que esta palabra se está liberando sobre tu vida ahora. Para recordarte que Dios no está limitado por la escasez, pero a menudo es la escasez la que expone la profundidad de nuestra confianza. Si tienes dificultades económicas o emocionales, comenta ahora: Dios, entrego este vacío en tus manos. Deja este comentario como un acto de entrega. No ocultes tu dolor, transfórmalo en fe. Y si conoces a alguien que esté a punto de rendirse por la presión, comparte este video con él. Quizás esta palabra le llegue como la respuesta que ha estado buscando en silencio. Y si este mensaje te conmovió, dale a me gusta. No es solo un gesto de apoyo, es un acto de fe. Cuando le das me gusta a este video, YouTube entiende que este contenido es relevante y comienza a compartirlo con más personas que experimentan el mismo dolor, la misma escasez, la misma desesperación. Tu me gusta podría ser el camino para un milagro en la vida de alguien. Pero eso no es todo. Hay un secreto oculto en otra historia que implica miedo, vacilación y una súplica desesperada de confirmación. Lo que sucede a continuación desafiará profundamente tu comprensión de la fe. Prepárate. Gedeón se escondía, y no solo del enemigo, era de sí mismo, de la sensación de incompetencia, del miedo al fracaso, de la inseguridad de estar a cargo de algo mucho más grande de lo que podía manejar. Parecía un hombre común y corriente, pero por dentro estaba en guerra, tenía un llamado, una misión, una palabra de Dios. Pero también cargaba con dudas, bloqueos, traumas, y en ese estado de confusión emocional y espiritual, hizo algo que muchos evitan por temor a parecer débiles. Pidió una señal. Si de verdad vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, ponme a prueba. Jueces 6:36. Este momento revela mucho más que vacilación. Revela un corazón que ansiaba confiar, pero necesitaba un toque divino para recuperar su valentía. ¿Cuántas veces te has encontrado así, entre lo que Dios ha dicho y lo que sientes? Sabiendo lo que hay que hacer, pero paralizado por el miedo a dar un paso en falso, la ansiedad se apodera de ti, tu corazón se acelera solo de pensar en él, y sí. Y entonces empiezas a hacer cálculos, intentando predecir los próximos pasos, controlando cada detalle, como si eso pudiera evitar el sufrimiento. Rezas, pero en el fondo sigues intentando mantener el control. Crees en Dios, pero aún sientes que necesitas confirmación. No porque dudes de Él, sino porque te sientes demasiado pequeño para lo que te pide. La raíz de la preocupación siempre está ligada a un sentimiento de impotencia. Es como si, incluso ante la promesa, sintieras que no podrás cumplirla. Pero, ¿y si te dijera que Dios ya sabía todo esto y aún así te eligió? Lo más impactante de esta historia es comprender que Dios no rechazó a Gedeón por miedo,
No lo descartó por duda. Dios respondió con paciencia 2 veces. Sabía que Gedeón no necesitaba una reprimenda, sino seguridad, porque confiar en Dios no es solo decir creo, es actuar incluso con el alma temblorosa. Y esta respuesta que Dios le dio a Gedeón es una poderosa revelación para cualquiera que intente mantener el control de su vida, sus emociones, sus pasos. Dios comprende tu fragilidad, conoce tus dudas, ve el esfuerzo que haces por creer incluso después de tantas decepciones. Y sin embargo te dice, ve con esta fuerza tuya. ¿Pero qué fuerza? La fuerza que permanece incluso cuando el corazón quiere rendirse. La fuerza que se esconde, pero sigue escuchando la voz de Dios. La fuerza que pide señales, pero no para huir, sino para seguir adelante. Tu fuerza no está en estar siempre a salvo, sino en seguir buscando, incluso cuando todo a tu alrededor te grita que te detengas. Y Gedeón siguió adelante. Aunque tenía miedo, se levantó. Y llegó la confirmación, el vellón mojado, cuando todo a su alrededor estaba seco. Luego, el vellón seco cuando todo estaba mojado, porque Dios es tan personal que responde con detalle, en el punto exacto de tu dolor. Sabía dónde tocar el corazón de Gedeón y sabe dónde tocar el tuyo ahora. La preocupación es como un ciclo sin fin. Quieres confiar, pero también quieres controlar. Quieres descansar, pero no puedes dejar de pensar. Quieres obedecer, pero sientes que no tienes estructura, y así vives en una lucha interna entre la fe y la razón, la entrega y la autoprotección. Pero hoy el Señor te dice, sé el peso que llevas sobre ti, y sin embargo te llamo. Porque no es tu perfección lo que conmueve el corazón de Dios, sino tu disposición. Y Gedeón no era el más fuerte, el más preparado, ni el más seguro. Pero fue él quien tuvo el valor de decir, necesito una señal, y eso es suficiente. El cielo se mueve cuando hay sinceridad. Quizás tu mayor error hasta la fecha haya sido intentar aparentar ser demasiado fuerte ante los demás, ante ti mismo, incluso ante Dios. Intentar controlar cada paso, cada riesgo, cada emoción. Pero ¿y si la verdadera fuerza reside en soltar el control? En admitir que necesitas dirección, en decir, Señor, tengo miedo, pero quiero confiar. Porque ahí es donde comienzan los milagros. Dios no espera que vengas preparado, espera que vengas dispuesto. Eso fue lo que hizo de Gedeón un libertador. No confió en sí mismo, sino en la voz que lo llamó. Y cuando finalmente confió, aún sin tener todas las respuestas, Dios lo usó con solo 300 hombres para derrotar a un ejército gigantesco. Lo imposible sucedió porque alguien decidió obedecer a pesar del miedo. Eso lo cambia todo. Eso te cambia a ti. Porque quizás lo que te detiene no sea la falta de fe, sino la expectativa de actuar solo cuando estás seguro. Y Dios dice, confía primero, camina primero, luego te revelaré el resto. Esa es la esencia de la fe, caminar sin ver, obedecer sin entender, avanzar incluso cuando todo en tu interior quiere ocultarse. Si esta palabra te habla, escribe en los comentarios, Dios, aun cuando tenga miedo, confiaré. Que este comentario sea tu entrega de hoy, que sea una forma de mostrarle al cielo que ya no te paralizará el miedo. Declara esto como alguien que toma una postura firme, como alguien que está listo para salir de su escondite emocional y dar un paso de fe. Y aquí viene la parte más impresionante de este viaje, porque lo que viene va directo al grano, mañana. Y cuando entiendas lo que Dios hizo con la gente en el desierto, te darás cuenta de que lo que más te preocupa puede ser tu mayor oportunidad de experimentar un milagro. Prepara tu corazón. El desierto era árido, inhóspito y repetitivo. No había horizonte visible, ni tierra prometida a la vista, solo arena, cansancio y la constante duda. ¿Lo lograremos? La gente caminaba, pero sus almas estaban inquietas, y había algo que los consumía más que el calor del sol o el polvo en sus rostros. El miedo al mañana. ¿Cómo sobreviviremos al día siguiente?
¿Qué comeremos? ¿Y si no hay nada al despertar? Ese era el sonido de una preocupación colectiva que invadía lo más profundo de cada persona en esa multitud. Y entonces Dios hizo algo completamente fuera de la lógica humana. No dio suficiente comida para un mes, ni siquiera para una semana. Dio suficiente para un día. Solo para uno, recojan solo lo que necesiten para cada día. Éxodo 16:4. Y así, el pan bajó del cielo con un mensaje incrustado en él. Confía en el hoy, no intentes controlar el mañana. ¿Cuántas veces te sientes asfixiado por pensar demasiado en el futuro? ¿Qué pasará con tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tu salud? ¿Cómo mantendrás tu hogar? Te culpas por no tener todas las respuestas y siempre intentas anticipar soluciones a problemas que aún no han llegado. Tu mente está tan acelerada que tu cuerpo se cansa sin moverse, y en medio de todo esto, la ansiedad se instala como un veneno lento. Oras, pero sigues intentando controlarla, lees la palabra, pero aún así te despiertas con el corazón acelerado, como si llegaras tarde para resolver algo que aún no existe. Y esto revela una herida que necesita ser curada, la dificultad de descansar en el presente. Dios no enseñó al pueblo a organizarse con reservas, les enseñó a confiar constantemente porque sabía que si les daba todo de una vez, dependerían de su pan, no de él, y por duro que parezca, este principio es liberador. Cuando te preocupas demasiado por lo que aún no ha llegado, bloqueas el flujo de paz que solo existe en el presente. Confiar es una decisión diaria. Y es precisamente en este punto donde muchas personas se estancan espiritualmente. No es porque no crean en Dios, sino porque les cuesta soltar el control. Y así viven en un ciclo de agotamiento. Rezan por la paz, pero siguen intentando predecir cada paso. Quieren descansar, pero siguen alimentando las preocupaciones sobre un futuro que solo Dios conoce. El maná que cayó fue suficiente, siempre lo fue. Pero había una instrucción clara: no lo guardes para el día siguiente, porque si lo hacías, se pudriría. Y eso es exactamente lo que sucede cuando intentas vivir hoy con la energía emocional del mañana. Lo que es una bendición para hoy se convierte en una carga si intentas prolongarlo más allá del tiempo asignado. Hay un ritmo espiritual que debe seguirse, y este ritmo dice: vive un día a la vez. No es lentitud, es confianza. Es comprender que Dios no llega tarde, pero tampoco anticipa cuándo lo necesitas. Él viene con provisión en el momento exacto, ni antes ni después. Necesitas entender esto: la paz no llegará cuando todo esté resuelto. Llegará cuando confíes en que, incluso sin comprender, Dios tiene el control, y ese control ya no tiene por qué estar en tus manos. Porque el control no es sinónimo de seguridad, a menudo es una carga disfrazada. Intenta resolverlo todo por tu cuenta, prever todas las posibilidades, prepararte para escenarios que tal vez nunca ocurran. Y en ese esfuerzo pierdes la serenidad del ahora, ese mismo ahora donde Dios está presente proveyendo, sosteniendo, hablando. La preocupación excesiva es como intentar caminar mirando solo a la distancia. Te tropiezas con lo que tienes delante. Si esta palabra confronta tu necesidad de controlarlo todo, di: Señor, enséñame a confiar hoy. Que este comentario sea el punto de inflexión en tu relación con el tiempo y la fe. Declara que eliges descansar en el hoy, sabiendo que el mañana está en sus manos. Que sueltas la carga de predecir, planificar y controlar para vivir en la ligereza de la confianza. Dios no quiere que cargues con lo que solo Él puede sostener. Pero eso no es todo. Hay una verdad escondida en la debilidad de un hombre que muchos han despreciado. Y cuando comprendas lo que Dios hizo en los momentos finales de Sansón, algo se romperá en tu interior. Una nueva comprensión del poder que existe al confiar completamente en la fuerza del Señor prepara tu corazón para lo que está por venir. Sansón estaba ciego, no solo físicamente, sino también en fuerza, dirección y propósito.
Este hombre, que una vez había sido temido, que llevó sobre sus hombros la unción para liberar a Israel de los filisteos, ahora era objeto de burla, exposición y ridiculización frente a una multitud. Ya no tenía cabello, honor ni control. Lo que sí tenía era un pasado marcado por decisiones precipitadas, alianzas equivocadas y un profundo sentimiento de haber decepcionado a Dios. Pero en el momento más oscuro de su vida, Sansón hizo algo que cambió por completo la historia. No intentó levantarse por sí solo. Oró. Oh Señor soberano, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo esta vez más. Jueces 16:28. Fue en este clamor desesperado, en esta dependencia total, que Dios manifestó un poder que superó todo lo que Sansón había experimentado antes. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si hubieras fracasado tanto que ya no quedara espacio para creer en la restauración. Quizás no estés físicamente encadenado, sino emocionalmente paralizado. Hay una especie de vergüenza invisible, pero que te corroe por dentro. Es la vergüenza de necesitar a Dios, de depender tanto de la fe que temes parecer débil. La sociedad enseña que ser fuerte significa poder con todo, resolver cosas, producir resultados y seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando tu alma se quiebra por dentro y solo te quedan fragmentos de oración? ¿Es depender de Dios debilidad o es en realidad el mayor acto de valentía que alguien puede experimentar? Sansón solo fue verdaderamente libre cuando soltó el control. Mientras dependiera de su propia fuerza, vivió en peligro de volver a caer, pero en el momento en que reconoció que su vida estaba en manos de Dios, el cielo se conmovió. Porque Dios nunca rechaza un corazón que clama con sinceridad. Es más, se especializa en usar a quienes todos los demás ya han descartado. Sansón tuvo su mayor victoria cuando parecía que todo estaba perdido. Cuando los ojos humanos ya no veían esperanza, Dios miró en su interior y vio un corazón dispuesto. Y eso lo cambia todo. Lo que nos destruye no es depender de Dios, sino intentar ser demasiado fuertes por fuera, cuando por dentro ya nos estamos desmoronando. La vergüenza de mostrar debilidad nos impide recibir ayuda. El orgullo de aparentar fortaleza retrasa los milagros. Dios no espera que seas perfecto, espera que seas sincero, porque donde hay verdad, hay libertad. Donde hay entrega, hay poder. Y si sientes que tienes que hacerlo todo tú mismo para merecer la acción de Dios, estás atrapado en la ilusión de un merecimiento que nunca existió. Dios obra por gracia, no por currículum, por quebrantamiento, no por reputación. ¿Cuántas veces has dejado de pedirle ayuda a Dios porque creías que tenías que resolverlo solo? ¿Cuántas veces te has culpado por no poder mantener todo bajo control? El control que tanto te esfuerzas por proteger puede ser precisamente lo que bloquea tu restauración. Dices confiar, pero sigues intentando ser tu propio salvador. Y en esta lucha silenciosa te estás alejando del verdadero descanso. Depender de Dios no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Es saber que solo te quiebras, pero en Él eres reconstruido. Sansón no terminó su vida derrotado, la terminó restaurado, porque al final lo que importa no es cuánto caíste, sino cuánto te entregas. Dios usa incluso los últimos segundos para escribir nuevos comienzos. Si este mensaje te llegó, si en algún momento te sentiste demasiado débil para continuar, escribe en los comentarios: dependo de tu fuerza, Señor. Esto es más que una frase, es una confesión de rendición, un acto de fe que rompe el orgullo e invita al cielo a actuar. No le ocultes tu dolor a Dios, expónlo, entrégalo, confía en Él, porque es precisamente cuando sueltas el control que Él muestra su poder. Pero espera, ¿y si te dijera que lo que parece silencio en tu vida podría ser en realidad un movimiento divino oculto? Hay algo en la historia de Zacarías que cuestionará todo lo que piensas sobre la oración sin respuesta.
y cambiará tu forma de percibir el silencio de Dios. Él ya era viejo, su esposa también, y el tiempo había sido cruel con sus sueños. Zacarías aún servía en el templo, pero el brillo en sus ojos de alguien que creía en las promesas se había desvanecido hacía tiempo. Siguió haciendo todo bien, obedeció, ministró, fue fiel, pero en el fondo había aprendido a no esperar nada más. Elizabeth era estéril, y años de oraciones sin respuesta dejaron un profundo vacío. El silencio de Dios se había vuelto rutina. Hasta que un día sucedió lo inesperado. Mientras Zacarías quemaba incienso en el templo, apareció un ángel. No fue durante una oración ferviente, ni en un grito desesperado. Fue en medio de la rutina. Y lo que dijo el ángel fue simple, directo, imposible de ignorar. Tu oración ha sido escuchada. Lucas 1:13. No fue un será ni un tal vez. Fue escuchada y esa frase lo cambió todo. Quizás te sientes exactamente así, orando durante años por algo que nunca llega, esforzándote por mantener viva tu fe, mientras todo a tu alrededor te dice que ya es hora. Has pensado en dejar de esperar. Te has encontrado tratando de explicarte que tal vez no estaba destinado a suceder. Has empezado a conformarte con menos, no porque creas menos, sino porque estás cansado de la decepción. Y esta fatiga espiritual es cruel, porque no solo te roba la esperanza, sino que te roba la capacidad de soñar con Dios. Sirves, adoras, lees la palabra, pero ya no esperas grandes respuestas. Y entonces, sin darte cuenta, conviertes la oración en un hábito y ya no en un encuentro. Pero ¿y si el silencio de Dios no es abandono, sino preparación? ¿Y si, como Zacarías, te estás formando en medio de la espera? El problema es que nos han enseñado a asociar una respuesta con la prisa, y Dios obra a un ritmo diferente. Responde cuando todo en nosotros está listo para recibir lo que ha prometido. El ángel no dijo que Dios acababa de escuchar la oración, dijo que había sido escuchada. En otras palabras, ya había sido escuchada en aquel entonces, pero ahora estaba siendo respondida. Esto significa que el cielo nunca fue indiferente a tu clamor. Simplemente esperaba el momento perfecto. ¿Y por qué espera Dios? Porque hay promesas que requieren madurez. Hay milagros que si llegan antes de tiempo pueden convertirse en una carga y no en una bendición. Isabel no era solo una mujer que esperaba un hijo. Era la madre de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y para ello era necesario el momento preciso. Si hubiera sucedido antes, el escenario profético no se habría cumplido. ¿Lo entiendes? Tu tiempo puede no parecer lógico, pero es parte de algo mucho mayor. Y quizás tu angustia no se deba a que Dios te haya olvidado, sino a que Él está encajando cada pieza para que todo se manifieste de la manera correcta. Esta historia nos enseña que la fe no es solo confiar cuando Dios habla, sino confiar cuando Él calla. Zacarías dudó por un momento, y por eso permaneció mudo hasta que nació Juan. Esto revela una verdad incómoda. Incluso quienes sirven en el altar pueden perder la fe en el camino. Incluso quienes conocen a Dios pueden dejar de esperar en Él, pero la gracia es mayor. Dios no canceló la promesa, simplemente usó el silencio para generar asombro y transformación. Y eso es lo que hace con nosotros. Cuando todo parece detenerse, nos está preparando para algo que nuestros ojos aún no pueden ver. Si este mensaje te conmovió profundamente, si sientes que experimentas el silencio de Dios, dilo ahora mismo. Señor, aún sin oír, confío. Que esta sea tu declaración pública de fe. Escríbela con convicción, como si estuvieras plantando una semilla de esperanza en lo invisible. El cielo no guarda silencio porque te haya olvidado. Guarda silencio porque te ama y está preparando algo que solo se liberará cuando estés listo para recibir sin perder. Pero eso no es todo. Hay un llamado divino dado a alguien improbable,
Y cuando entiendas por qué Dios eligió a Jeremías, a pesar de su juventud, te darás cuenta de que no es tu edad, experiencia ni preparación lo que determina si Él te usará, sino tu disponibilidad. Prepárate para algo que confrontará tu autosabotaje espiritual. Jeremías era apenas un niño, carecía de posición, prestigio y experiencia. Cuando Dios lo llamó, su primera reacción no fue de entusiasmo ni gratitud, sino de miedo. Se observó a sí mismo, evaluó su edad, su capacidad de expresión, su falta de influencia, y entonces respondió con una frase que muchos repetimos a diario de diferentes maneras. Ah, Señor Dios, no sé hablar, porque soy demasiado joven. Jeremías 1:6. Era como si dijera: has elegido a la persona equivocada. No tengo lo que se necesita. Pero la respuesta de Dios fue firme, casi tajante. No digas: soy apenas un niño. A todo aquel a quien te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1:7-8. En otras palabras, Dios no le pedía a Jeremías que fuera capaz, sino que estuviera disponible. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Demasiado pequeño para marcar la diferencia? ¿Has mirado tu realidad y has pensado que no hay nada que Dios pueda usar? Quizás incluso quieras servir, impactar vidas, ser parte de algo más grande, pero la inseguridad te paraliza. Te comparas con los demás, ves talentos, dones, estructura y concluyes que no eres suficiente, que te falta preparación, conocimiento, voz. Pero lo que quizás aún no entiendas es que Dios no busca a quienes estén preparados, sino a quienes estén dispuestos. Porque el poder no está en la herramienta, sino en quien la posee. Y si Dios es quien la posee, incluso lo improbable se convierte en una respuesta. El mayor obstáculo para cumplir con tu llamado no es la falta de habilidad, sino la creencia de que necesitas estar listo. ¿Cuántas veces has pensado: cuando tenga más tiempo, cuando sepa más, cuando esté mejor organizado, y has pospuesto la obediencia para después? Esta mentalidad puede parecer humilde, pero en realidad es un disfraz del miedo. Y el miedo nos hace vivir preocupados por lo que piensen los demás, intentando controlarlo todo antes de confiar en Dios. Te preocupas tanto por tener el control que olvidas que tu llamado es precisamente una invitación a soltar el control y confiar en la voz que te llama. Jeremías no fue elegido por ser joven. Fue elegido por ser joven, porque a Dios le encanta usar lo que el mundo desprecia. Levanta a los pequeños para confundir a los grandes, a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los desacreditados para revelar que lo imposible es real. Quizás nadie vea en ti lo que Dios ve. Y eso está bien, porque quien te hace capaz es quien te formó. Y cuando dice: yo estaré contigo, es suficiente. No importa cuán grande sea tu inseguridad, lo que determina el impacto de tu vida no es lo que tienes, sino quién te envió. Si esta palabra te tocó el alma, si alguna vez te has sentido demasiado pequeño para cumplir lo que Dios ha puesto en tu corazón, comenta ahora mismo: Señor, usa mi vida tal como es. Escribe esto como un acto de fe, una declaración pública de que ya no esperarás para estar listo para obedecer. Eres exactamente lo que Dios quiere usar. Tu fragilidad es el escenario perfecto para que su poder se manifieste. Y si este mensaje te llegó al corazón, no te vayas sin darle me gusta. Esto no es solo un gesto digital, es una señal espiritual. Con tu me gusta, estás ayudando a YouTube a llevar esta palabra a otras personas que también se sienten demasiado pequeñas, pero que necesitan confiar en que Dios las ha elegido. Y si sientes que esta palabra es urgente para alguien a quien amas, compártela. Este podría ser el empujón que la vida necesita para salir de su escondite. Pero espera, hay una conversación que lo cambió todo para un hombre respetable, pero dividido entre la razón y la fe. Lo que Nicodemo hizo de noche, en secreto,
revela un conflicto que muchos viven en silencio. Y cuando lo entiendas, te darás cuenta de que tu fe ya no necesita estar oculta. Fue de noche. Eligió la oscuridad como refugio, quizá por miedo a ser visto, quizá para proteger su reputación. Nicodemo era maestro de la ley, un hombre respetado entre los fariseos, un hombre influyente y de conocimiento, y sin embargo, había algo que no podía controlar: la inquietud interior. Había visto las señales, oído las enseñanzas, presenciado algo diferente en Jesús. Y por mucho que intentara guardar las apariencias, en su interior se sentía conflictuado. La preocupación por lo que pensarían los demás era más fuerte que la libertad de buscar la verdad a la luz del día. Así que fue en secreto, buscó a Jesús mientras todos dormían. Pero Jesús, como siempre, vio más allá de las palabras y tocó su corazón directamente. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Vives atrapado en la imagen que necesitas mantener, preocupado por lo que pensarán los demás si muestras demasiada fe o demasiada duda. Incluso sientes ganas de acercarte a Dios, de confiar más en Él, de renunciar a tus ansiedades, tus dolores, tus miedos. Pero algo te frena: el juicio de los demás, las comparaciones, la sensación de que ser vulnerable es peligroso. Intentas controlar tu fe, tu comportamiento, tu apariencia espiritual, pero este control es en realidad una prisión que disfraza el alma, que clama por la libertad, y cuanto más intentas mantenerlo todo bajo control, más lejos te sientes de la paz, que solo puede provenir de la verdadera confianza. Jesús no rechazó a Nicodemo por miedo, no lo condenó por venir de noche. Al contrario, le reveló una de las verdades más profundas de la fe cristiana: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Jesús no suavizó el mensaje para complacer su ego. Fue directo, profundo y transformador, porque sabía que detrás de su preocupación por la imagen había un hombre ávido de respuestas. Y quizás tú también seas así, por fuera, mostrando control; por dentro, rogando por dirección, con ganas de confiar, pero sin saber cómo soltar lo que te detiene. Con miedo de exponerte, de fallar, de ser visto como alguien que todavía tiene dudas, inseguridades y debilidades. Pero ¿sabes qué? Jesús ya ve todo esto y, sin embargo, te llama a acercarte. No es pecado tener miedo, pecado es vivir esclavo de él. El camino a la paz comienza cuando decides buscar a Jesús, aunque sea en medio de la noche, con todas tus preocupaciones. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Él estará ahí siempre. No importa si el mundo te exige perfección, Jesús responde a la sinceridad. La verdadera confianza nace cuando aceptas que no necesitas impresionar a Dios. Solo necesitas rendirte, suelta el control y cree que Él sabe qué hacer con tu corazón roto, tu mente acelerada, tus miedos ocultos. Si esta palabra te habló, si has experimentado o estás experimentando esta lucha entre mantener tu imagen y vivir verdaderamente tu fe, di ahora mismo: Jesús, ya no quiero esconderme. Escríbelo como un acto de fe y valentía. Que esta frase sea tu grito silencioso de liberación. Deja de preocuparte por lo que piensen los demás. Lo que importa es lo que piensa Jesús, y Él ya ha decidido amarte de todos modos. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Había un hombre poderoso, con fama, honor y logros, pero que, aún así, no encontraba la paz. Lo que impidió su curación no fue la lepra, sino el orgullo. Y cuando entiendas cómo Naamán casi pierde su milagro por creerse demasiado bueno, descubrirás qué impide el tuyo. Naamán era un hombre admirado. Comandaba ejércitos, era respetado por el rey, victorioso en batallas.
Pero todo esto no impidió que lo corroyera algo interior que ni los títulos ni las victorias podían ocultar. Una lepra que lo avergonzaba, una enfermedad que lo marginaba, una herida que le recordaba a diario que el éxito externo no borra el sufrimiento interno. Sin embargo, lo más doloroso no era la lepra, sino el orgullo. Cuando el profeta Eliseo envió a un sirviente con la simple orden de sumergirse 7 veces en el río Jordán, Naamán reaccionó con indignación. Dijo: ¿no son los ríos de Damasco mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y quedar limpio? 2 Reyes 5:12, casi se va. Prefirió mantener el control del proceso antes que someterse a un método que hería su vanidad. ¿Cuántas personas viven hoy exactamente así? Por fuera parecen exitosas, pero por dentro se sienten sofocadas, cansadas y sin paz. Y lo más aterrador es que muchas ni siquiera se dan cuenta de que lo que les impide sanar no es la falta de oración, fe ni promesas, es el orgullo. Un orgullo disfrazado de lógica, prudencia y autosuficiencia. Un orgullo que dice: sé lo que es mejor para mí. No necesito humillarme. No acepto que me confronten por algo tan simple. Pero la verdad es que confiar en Dios requiere derribar ese muro. La fe no es racionalidad, es rendición. Y muchos están tan preocupados por mantener una imagen de control que rechazan las formas en que Dios quiere obrar la sanación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso cuando haces todo bien, sientes un vacío que no desaparece? ¿Será que lo que te falta no es más esfuerzo, sino menos resistencia? Quizás te aferras al control, como Naamán se aferró a la idea de que los ríos de Siria eran mejores que los de Israel. Pero Dios no obra en el ámbito de la comparación, sino en el de la obediencia, y obedecer a menudo herirá tu ego. Te hará bajar del caballo, te hará caer donde no quieres. Y ahí está el secreto. La libertad que buscas no está en hacerlo a tu manera, sino en confiar en los caminos que Él ha elegido. Naamán solo sanó cuando dejó de intentar controlar el proceso, cuando aceptó que necesitaba humillarse, quitarse la armadura y entrar en las aguas como Dios le dijo, y cuando se zambulló por 7ª vez, su piel se volvió como la de un niño. Pero el milagro más profundo no estaba en su piel, sino en su corazón. Dios no solo quiere resolver tus síntomas, quiere sanar tus raíces, y para lograrlo, quizás necesites romper el orgullo que has construido para protegerte del dolor. Si esta palabra te llegó al corazón, si sientes que te has resistido a la sanación porque requiere ceder el control, comenta ahora mismo: Señor, me entrego a tu camino. Escribe esto como muestra de humildad, como una llave espiritual que libera la acción de Dios en tu vida. Tu comentario puede ser el primer acto de fe hacia la verdadera sanación. No ocultes tu lucha. Expone tu rendición. Dios obra donde hay una entrega sincera. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Imagina vivir con el miedo de perder a un ser querido, especialmente a tus hijos, y descubrir que la fe de una madre desconocida pudo conmover al mismísimo Jesús. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría sanar heridas que ni siquiera sabías que estaban abiertas. Era extranjera, no tenía ningún derecho religioso ni antecedentes de pertenencia al pueblo de Israel. Era una mujer sirofenicia de origen pagano que experimentaba un dolor que ninguna madre podría soportar en silencio. Su hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Imaginen su desesperación. Imaginen el vacío que sentía al ver sufrir a su hija sin poder hacer nada. No buscaba una bendición para sí misma, sino alivio para sus seres queridos. Y cuando oyó hablar de Jesús, hizo lo impensable. Rompió barreras culturales, ignoró los juicios, atravesó el silencio y exclamó: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 7:24-30. Pero Jesús no respondió con una sola palabra. Silencio ignorado.
como si su clamor no hubiera sido escuchado, como si estuviera probando algo más profundo, la persistencia de una fe que se niega a rendirse. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si gritaras por dentro y Dios no te respondiera. Como si rezaras día y noche por tus hijos, tu hogar, tu familia, y nada cambiara. La preocupación por su futuro te consume. Intentas confiar, intentas descansar, intentas rendirte, pero la realidad grita demasiado fuerte. Y en medio de esta tormenta, el mayor temor se instala. ¿Está surtiendo algún efecto mi oración? El mundo te dice que no te preocupes tanto. Dice que cada uno tiene que seguir su propio camino, pero cualquier madre o padre sabe que el corazón nunca se apaga. No importa la edad de tus hijos, su dolor se convierte en el tuyo. Su fracaso duele más que si fuera el tuyo. Y cuando ya no te quedan fuerzas, no queda otra opción que clamar, aunque parezca que el cielo no te escucha. La mujer sirofenicia fue aún más lejos. Incluso tras el silencio de Jesús, insistió, los discípulos la despidieron. Pero ella se arrodilló, suplicó. Y fue entonces cuando Jesús puso a prueba su fe con una frase que a cualquiera le resultaría ofensiva. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y su respuesta fue el punto de inflexión. Señor, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que parecía un no se transformó en un sí por la fe. Jesús se conmovió. Dijo, mujer, grande es tu fe, que se cumpla tu voluntad. En ese momento su hija fue liberada. Esta mujer nos enseña algo que debemos recordar a diario. La fe que insiste incluso cuando todo parece contrario, mueve el cielo. No necesitas comprender todas las razones. No necesitas ver un cambio inmediato, pero necesitas permanecer. Persiste, clama. Incluso cuando el silencio de Dios parezca ensordecedor, Él te escucha. Tu oración no es en vano. Preocuparte por tus hijos puede consumirte si intentas llevarlo solo. Pero cuando te entregas con fe, con lágrimas, con insistencia, lo imposible se mueve. Si este mensaje te llegó, si también luchas por alguien a quien amas y sientes el peso de esta preocupación a diario, comenta ahora: Jesús, cuida de mis hijos. Escríbelo como una entrega sincera, como un grito de fe. No es solo una frase, es un acto espiritual, una señal de que sigues creyendo incluso ante el silencio. Dios honra la fe perseverante, pero espera. Lo que sucederá después desafiará todas tus creencias. Imagina esperar años, orar sin respuesta, ver pasar el tiempo, la edad avanzar, la esperanza desvanecerse. Hasta que, cuando todo parece demasiado tarde, Dios decide actuar. Esta próxima historia no se trata solo de paciencia. Se trata de un Dios que nunca llega tarde. Oró en silencio, pero su corazón clamaba. Tenía los ojos húmedos, pero nadie podía ver cuánto dolía su alma. Ana estaba en el templo, rodeada de rituales religiosos, pero su clamor era profundamente íntimo, desesperado, verdadero. Año tras año subía con su familia a adorar, y cada año regresaba con los brazos vacíos. Esta espera estaba erosionando su esperanza. El dolor de no tener un hijo era solo la punta del iceberg. Lo que realmente la dolía era la sensación de ser olvidada, de parecer invisible para Dios. Y lo que más le dolía no era el tiempo que pasaba, sino el silencio que permanecía. La Biblia dice, en 1 Samuel 1:10, que ella oró al Señor con amargura de alma. Esto es más que tristeza. Es el agotamiento de alguien que ya no sabe qué hacer. Quizás entiendas este dolor exactamente. Quizás llevas mucho tiempo esperando algo que nunca llega, y cada día que pasa, tu fe se ve sofocada por la angustia. Te dicen que debes confiar, pero no ven lo que experimentas en silencio. El problema es que muchos creen que esperar es una actitud pasiva, como si simplemente estuvieras sentado esperando. Pero esperar con fe es lo opuesto. Es orar incluso cuando todo dice que no sucederá. Es arrodillarse incluso cuando parece que nadie escucha.
Es confiar en que, aunque pase el tiempo, el propósito de Dios no cambia. Ana fue malinterpretada, incluso por el sacerdote. Pensó que estaba borracha. Nadie entendía lo que hacía, pero Dios sí, porque Él ve lo que nadie más ve. La oración en secreto, la lágrima derramada en la almohada, el por qué que solo su corazón escucha. Y fue en ese preciso lugar, en lo más vulnerable de su alma, que llegó la respuesta. El versículo dice: por este niño oré, y el Señor me concedió la petición que le hice. 1 Samuel 1:27. La respuesta no fue inmediata, pero fue perfecta. Samuel no era solo un hijo, era un profeta. Dios no solo respondió a su dolor, sino que usó su espera para dar a luz algo eterno. ¿Será que lo que estás experimentando hoy es en realidad una gestación espiritual? ¿Será que lo que sientes como abandono es en realidad un tiempo de formación? Y si te dijera que lo que Dios está haciendo aún no es visible porque se está generando en lo invisible. Esperar no es un castigo, es una construcción. Es en el tiempo de silencio que Dios está moldeando algo más grande de lo que tus ojos pueden imaginar. Puede que no sea como esperabas. Puede que tarde más de lo que quisieras, pero será exactamente como Dios lo planeó. Y valdrá la pena cada oración, cada lágrima, cada amanecer de incertidumbre. Si esta palabra te habló, si tú también esperas algo que parece no llegar, comenta con fe ahora mismo: Señor, sigo creyendo. Escribe esto como una declaración espiritual, como un acto de confianza, incluso en medio del silencio. Tu comentario podría ser el primer paso para que el cielo empiece a moverse en tu dirección. Y si este mensaje te conmovió, dale a me gusta. No es solo un clic, es una señal de fe. YouTube puede compartir este contenido con otras personas que también están a punto de rendirse. Tu gesto podría ser una respuesta para alguien. Pero hay algo que nadie ha notado en esta próxima historia, y cuando lo hagas, todo cobrará sentido. Imagina a alguien que se acercó a Jesús con miedo al rechazo, con vergüenza, dudas y una pregunta silenciosa: ¿me aceptaría de todas formas? Lo que sucede después podría redefinir lo que entiendes por amor incondicional. Se acercó a Jesús con cautela, casi con temor, como alguien que no solo portaba una enfermedad, sino una identidad marcada por la exclusión. Era leproso, pero más que eso, era alguien rechazado por todos, incluso por quienes decían conocer a Dios. Esa enfermedad no solo le corroía la piel, sino que consumía el alma, porque ser impuro en ese tiempo significaba vivir aislado. Nadie quería tocarlo, nadie quería escuchar su historia. La lepra lo convirtió en un muerto viviente, pero ya no quería vivir escondido. No quería seguir huyendo de la gente, y mucho menos de la posibilidad de una cura. Así que, contra todas las reglas, contra todo temor, se arrodilló ante Jesús y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8:2. Esta frase contiene todo el dolor de alguien que cree, pero no está seguro de ser digno de ser amado. No le preguntó a Jesús si podía. Sabía que sí podía, pero la duda residía en algo más profundo. ¿Quiere Jesús aceptarme? Aún así, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Te has mirado alguna vez y has pensado: creo que Dios es poderoso, pero me ve entre tanta gente? ¿Me perdonaría después de todo lo que he hecho? El miedo a no ser aceptado te paraliza, te hace construir muros para protegerte, incluso de Dios. Te hace cargar con una culpa que nunca debió ser tuya. Te impide confiar de verdad, porque una parte de tu corazón siempre piensa que no eres lo suficientemente bueno. Pero lo que sucede después lo cambia todo. Jesús extiende la mano y toca a ese hombre. Antes de siquiera decir nada lo toca, y ese pequeño detalle lo cambia todo. Porque según la ley, Jesús no podía tocar a un leproso, pero no vino a mantener la distancia. Vino a derribar barreras, a restaurar identidades, a demostrar que nadie está demasiado lejos para que su amor no lo alcance. Jesús mira a ese hombre a los ojos y le dice: quiero, sé limpio.
El toque de Jesús no solo curó la lepra, sino que restauró la dignidad, restauró el valor, rompió el silencio de años de dolor. Quizás estés viviendo precisamente este tipo de miedo. No el miedo a la lepra, sino el miedo a no ser aceptado por Dios. Quizás pienses que tus errores, tus decisiones, tu historia son obstáculos para el amor del Padre. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente por estas heridas que Él quiere tocarte? Que la verdadera liberación no empieza por cambiar lo externo, sino por Jesús tocando lo más oculto de tu interior. Cuando te acercas a Él, incluso con las cicatrices que llevas, Él no se aleja, se acerca porque el amor de Dios no teme a tu verdad. Si esta palabra te conmovió, si también tienes miedo de no ser aceptado por Dios, escribe ahora en los comentarios: Jesús, me acerco a ti. Dilo como alguien que está rompiendo con el miedo, como alguien que elige confiar incluso sin comprenderlo todo. Este comentario puede ser el primer paso hacia una sanación que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Una sanación del alma, de la identidad, de la confianza. Pero, ¿y si te dijera que la siguiente historia trata sobre alguien asfixiado por pensamientos constantes, una mente acelerada que no se detiene ni un segundo y un regreso inesperado a un lugar de paz? Lo que viene después podría ser el descanso que tu alma ha estado buscando durante tanto tiempo. Estaba sucio, exhausto, olía mal y agobiado por la culpa. El viaje de regreso a casa no era solo geográfico, sino espiritual, emocional y mental. Sus pies se dirigían hacia casa, pero su mente estaba en conflicto. Se preguntaba una y otra vez: ¿mi padre todavía me reconoce como su hijo? ¿Me recibirán o me volverán a expulsar? El hijo pródigo no solo cargaba con los restos de una vida disfuncional, sino con el peso de las decisiones que lo habían alejado de todo lo puro, seguro y sagrado. Y en medio de ese camino había un torbellino de pensamientos, voces internas que le decían que ya había ido demasiado lejos, que ya no había espacio para nuevos comienzos, que era mejor aceptar el fracaso como destino. Este tipo de ansiedad mental es como una prisión invisible. Nadie la ve, pero te paraliza, te desgasta, te destruye por dentro. Te ves bien por fuera, pero dentro de tu cabeza son como 1000 preocupaciones gritando al mismo tiempo. Y lo peor es que mucha gente confunde este estado con falta de fe. Dicen: necesitas confiar más, como si se pudiera simplemente apagar un interruptor y listo. Pero, ¿y si te dijera que Dios no se aleja de quienes piensan demasiado? ¿Que no se irrita con tu confusión? ¿Que entiende cuando tu mente está acelerada y aún así te invita a su presencia? El versículo dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15, 17, 18. El punto de inflexión comienza ahí, no cuando todo se resuelve, sino en el momento exacto en que decide regresar. Regresar no requiere perfección, requiere entrega. La historia nos muestra que mientras aún estaba lejos, su padre lo vio. Esto significa que su padre estaba observando, todos los días esperando. Buscando su padre no esperó a que explicara nada. No exigió justificaciones. Simplemente corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y mandó preparar un banquete. Porque la restauración de Dios comienza incluso antes de nuestra explicación. Él no espera un discurso bien preparado. Espera un corazón arrepentido. Quizás te preguntes: pero mi mente no se detiene. ¿Cómo puedo confiar? Confiar no es sentir paz todo el tiempo. Confiar es seguir caminando. Incluso con el alma trastornada es levantarse y decir: voy a volver a donde sé que todavía hay amor. Si este mensaje te conmovió, comenta: Jesús, ayúdame a volver. Escríbelo aunque tu mente siga en conflicto. Escríbelo como un acto de fe, aunque sea pequeño, porque a veces Dios solo necesita ese impulso, el deseo sincero de volver.
Y si esta palabra te trajo paz, aunque solo fuera por unos minutos, dale a me gusta. Este gesto demuestra a YouTube que este contenido es importante y puede llegar a otras personas que están atrapadas en el laberinto de sus propios pensamientos. Comparte este video con alguien que amas y que lucha en silencio con una mente que no se detiene. Este video puede ser un abrazo indescriptible. Pero hay un detalle en la siguiente historia que te conmoverá de una manera inesperada, porque no habla de los que se fueron, sino de los que están cerca, pero que aún no pueden descansar. Lo que sucede después revela por qué tantos permanecen cansados incluso en la fe. Prepara tu corazón. Se hizo la invitación, pero el pueblo dijo que no. Fue como si Dios, en su infinita misericordia, les hubiera extendido un camino de descanso, de verdadera paz, y simplemente le dieron la espalda, prefiriendo seguir cargando con el peso de su propio viaje. La palabra registrada en Jeremías 6:16 es clara. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos por él. Esta respuesta revela una de las mayores tragedias espirituales, cuando el corazón se acostumbra tanto al cansancio que rechaza el descanso mismo. Es como vivir con el alma en constante alerta. Incluso cuando el cuerpo está quieto, la mente sigue dando vueltas. Los sentimientos siguen gritando y la culpa sigue susurrando. No puedes parar ahora. ¿Pero acaso no puedes? ¿O simplemente nunca has aprendido a confiar lo suficiente como para descansar? Mucha gente confunde descanso con inactividad, pero descansar en Dios es un acto de confianza, de entrega total, de dejarse sostener. Es admitir, ya no puedo más, y está bien, porque Dios puede hacerlo por mí. Sin embargo, el pueblo de Jeremías se resistió a esto. Prefirieron seguir caminos que los dejaban exhaustos, vacíos y espiritualmente sedientos. Caminos que parecían religiosos, pero carecían de presencia real. Quizás esto te esté pasando. Quizás estás dentro de la fe, pero fuera del descanso. Lees la Biblia, oras, cantas, pero por dentro estás en ruinas. Y la pregunta cantora es, ¿puedo confiar lo suficiente como para entregarme al descanso que Dios ofrece? La inquietud del alma no surge de la prisa externa, sino de la falta de confianza. Cuando intentas controlarlo todo, resolverlo todo, cargar con todo, tu corazón no encuentra paz. Jesús también habló de esto. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No fue una invitación condicional, no dijo, vengan a mí si son fuertes, ni si lo tienen todo resuelto. Llamó a los cansados, a los que están agotados por fuera y sobre todo a los que están agotados por dentro. A los que incluso con los ojos cerrados no pueden apagar sus corazones. Continúa diciendo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, y hallarán descanso para sus almas. Pero la pregunta aún resuena, ¿por qué tantos prefieren seguir el camino de la ansiedad, el control y la inquietud en lugar de elegir el camino del descanso? Si este mensaje te ha sorprendido en un momento de profundo cansancio, dilo ahora con fe. Jesús, elijo tu descanso. Escríbelo como un acto de entrega. Que esta frase sea tu llave espiritual. No importa cuánto tiempo lleves intentando hacerlo solo. Hoy puedes soltar el control. Deja que Él te guíe por caminos de paz. Pero eso no es todo. Hay una historia aún más poderosa, sobre alguien que vivió atrapado en su pasado, rodeado de vergüenza y errores, pero que aún así fue incluido en el plan eterno de Dios. Y cuando comprendas lo que esta historia revela, quizá descubras que su culpa nunca fue un obstáculo, sino el punto de partida para el mejor comienzo de su vida. Ella era el tipo de persona que nadie esperaría ver involucrada con lo sagrado. Rahab, la prostituta de Jericó, fue el tipo de elección que escandaliza a los religiosos, pero revela la audaz gracia de Dios.
En una ciudad al borde de la destrucción, Dios decidió escribir la redención en medio del caos y usó a alguien que vivía en las sombras. Cuando los espías hebreos llegaron a la ciudad, huyendo de la persecución, fue en su casa donde encontraron refugio. Y no por casualidad, Rahab no era solo una mujer con un pasado cuestionable. Era alguien que había oído hablar del Dios de Israel, y eso había generado fe en ella, una fe más viva que la de muchas personas que eran correctas por fuera, pero vacías por dentro. En Josué 2:11, ella dice: «El Señor tu Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». No tenía teología, pero tenía reverencia. No tenía moral religiosa, pero tenía temor. Y Dios lo vio. El dolor de Rahab es el dolor de muchos hoy, vivir atrapados en etiquetas que parecen definitivas. Cuando los errores del pasado se quedan como cicatrices, la vergüenza se asfixia y la mente grita: «No eres digno». Aquí es donde muchos se dan por vencidos, porque el peso de la culpa se vuelve más fuerte que la esperanza. Pero mira lo que Dios hace. No solo salva a Rahab de la destrucción de Jericó, la inserta en la genealogía del Mesías. Una mujer marcada por el pecado se convierte en parte de la línea que produce al Salvador. Esto lo cambia todo. Destruye cualquier narrativa religiosa que diga que Dios solo usa a los correctos. Porque la verdad es que siempre ha usado a los que están rotos. La pregunta no es si cometiste un error, sino ¿qué haces con esa culpa ahora? Y aquí es donde entra la clave espiritual. Porque hay personas que se preocupan demasiado por controlar su propia imagen ante Dios, como si la salvación fuera un currículum. Pero la salvación se trata de entrega. Rahab no tenía nada que ofrecer, excepto una fe abierta en un Dios que apenas conocía. Y eso fue suficiente. La preocupación que aprisiona a muchos cristianos hoy no es por lo que vendrá, sino por lo que ya fue. La culpa por el pasado crea inseguridad en el presente y desconfianza en el futuro. Pero la verdadera fe elige confiar, incluso sin olvidar. No borra el pasado, lo entrega. Si Dios usó a Rahab, ¿qué te hace pensar que no puede usarte a ti? ¿Qué te hace creer que tu historia terminó ahí, en ese error, esa caída, ese momento de debilidad? La culpa quiere mantenerte en el mismo lugar. La fe te invita a empezar de nuevo. Cuando Rahab ató el cordón rojo a la ventana, decía: «Creo que Dios me perdonará». La sangre que salva sigue siendo la misma y la invitación continúa: deja de intentar demostrar tu valía. No tienes que demostrarlo, tienes que confiar. Si este mensaje te libera de la culpa, declara en los comentarios ahora mismo: «Confío en lo que Dios puede hacer a través de mí». Escríbelo con valentía, no para que otros lo vean, sino como una declaración pública de que ya no vivirás a merced de lo que ya pasó. Deja que tu fe hable más fuerte que tu vergüenza. Deja que la promesa grite más fuerte que el error. Y ahora prepárense, porque la siguiente historia revela algo aún más profundo. Un sufrimiento silencioso que muchos esconden tras sonrisas y respuestas automáticas. La lucha contra la enfermedad, el miedo al dolor, la espera de un toque sanador. Pero lo que sucede en ese encuentro va más allá de lo físico. Es una respuesta directa para quienes están cansados de luchar a escondidas. Ella era invisible, pasó desapercibida entre la multitud. Sus dolores no tenían nombre público, sus sufrimientos eran silenciosos. Esa mujer llevaba 12 años sangrando. Literalmente, una hemorragia constante y diaria que la vaciaba físicamente y la aislaba espiritualmente. Por la ley era considerada impura, nadie podía tocarla, nadie podía recibirla. Era como si con cada día que pasaba la alejaran aún más de todo, de la sociedad, de la dignidad, de la esperanza. La Biblia dice que gastó todo lo que tenía en médicos, pero no encontró cura. Marcos 5:25-26. El problema no era solo físico, sino emocional, espiritual, existencial. Y quizás tú también seas así. No con hemorragias en el cuerpo,
sino con dolores que parecen no cesar, ansiedad que no da tregua, pruebas que no muestran mejoría, preocupaciones por enfermedades que se apoderan de tus pensamientos, tus recursos y sobre todo, de tu paz. Y entonces surge esa amarga pregunta: ¿Dios todavía me ve? Pero ese día algo cambió. Jesús pasaba, y ella, aunque débil, decidió que no desaprovecharía la oportunidad. No se anunció, no llamó la atención. Simplemente se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Eso fue todo. Pero fue suficiente para que el cielo se detuviera. Jesús sintió algo salir de él y preguntó: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos pensaron que era extraño porque todos lo abrazaban, pero Jesús lo sabía. Ese toque no era común, era un acto de fe desesperada. La mujer temblando se rebeló y Jesús dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento. Marcos 5:34. Fíjense, Él no solo sanó su cuerpo, la llamó hija, le restauró su identidad, dignidad y paz. Y esto nos enseña algo crucial. Jesús no ignora a quienes sufren en silencio, responde no solo al clamor fuerte, sino también al susurro del alma afligida. Ahora mira en tu interior. ¿Cuántas veces has sentido que tu enfermedad, ya sea visible o emocional, estaba fuera de tu alcance para sanar? ¿Cuántas veces te has culpado creyendo que quizás tu fe no era suficiente? Pero ¿y si te dijera que no es la cantidad de tu fe lo que atrae la respuesta, sino la decisión de buscar ayuda incluso cuando estás débil? La mujer con el flujo de sangre no esperó a ser fuerte para ir a Jesús. Fue con lo poco que tenía. Eso es fe. Eso es verdadera confianza. Mientras muchos corrían tras Jesús buscando señales, ella buscaba contacto. La diferencia está en la profundidad. Ella no quería un espectáculo, quería restauración. Si has estado luchando con un dolor que nadie más ve, comenta ahora: Jesús, creo en tu toque. No te guardes ese dolor para ti, conviértelo en una fe declarada, escribe con el corazón. Haz de este comentario tu gesto de acercamiento, y no creas que eso es todo. Hay una historia de la que rara vez se habla, pero está llena de poder. Un hombre que gritó pidiendo ayuda mientras la multitud intentaba silenciarlo. Lo que Jesús hizo en ese momento desafía toda lógica humana, y puede que sea justo lo que necesitas escuchar ahora mismo. Prepara tu corazón. No tenía nombre para sus discípulos. Era solo otro ciego, otro mendigo al borde del camino. Pero para Dios, ese hombre tenía una historia. Bartimeo vivía al margen del camino, de la sociedad, de la dignidad. Su mundo era oscuro y silencioso. No porque no hablara, sino porque nadie lo escuchaba. La ceguera no solo afectaba su visión, afectaba su identidad. Pasó el tiempo y solo veía el vacío tras sus párpados, y en ese silencio constante nació uno de los dolores más crueles, la sensación de ser olvidado. No ignorado por casualidad, sino dejado de lado por quienes deberían ver, y tal vez así te sientes ahora mismo, como si gritaras por dentro, pero el cielo estuviera demasiado ocupado para oír. La escena se describe en Marcos 10. Bartimeo oye que Jesús va a pasar y no lo duda. Empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. La multitud intenta silenciarlo. Calla, deja de molestarme. Pero él grita aún más fuerte, porque cuando el alma comprende que se encuentra ante su última oportunidad, el orgullo ya no tiene cabida, y lo que Jesús hace es algo que desafía toda lógica humana. Se detiene. Jesús se detuvo. Eso dice el texto. El creador del universo, en medio de una multitud apresurada, se detiene ante un grito que viene del borde del camino. Un grito invisible, pero que traspasa cualquier barrera de religiosidad o reputación. Y entonces llega la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús sabía lo que necesitaba, pero quería que lo dijera.
porque hay poder en nombrar el propio dolor ante Dios. ¿Cuántas veces has sentido que el cielo estaba demasiado lejos? ¿Que a otros les ocurrían milagros, pero a ti no? ¿Que por mucho que oraras, la respuesta nunca llegaba? Quizás lo que te duele no es la falta de respuesta, sino la sensación de que Dios está ocupado con asuntos más urgentes. Pero la historia de Bartimeo desmiente esta mentira. Muestra que a Jesús no lo guía la multitud, ni las apariencias ni el ruido. Lo conmueve el corazón quebrantado. El que clama, incluso cuando todos le dicen que se calle, porque confiar en Dios cuando todo va bien es fácil. Es difícil confiar cuando parece que nadie te escucha, ni siquiera el cielo, y es en esta clase de fe que nacen los milagros. La respuesta de Jesús llega en forma de una restauración completa. Ve, le dice, tu fe te ha salvado. Bartimeo recupera la vista, pero el detalle más preciado está al final. No regresa a casa. Sigue a Jesús por el camino. Entiende que más que la vista restaurada, el mayor regalo es la presencia del Salvador. Esto redefine lo que significa confiar de verdad. No se trata solo de recibir lo que pides, sino de seguir incluso cuando estás perdido. Es seguir confiando incluso cuando el camino parece demasiado largo, incluso cuando el mundo intenta silenciar tu oración. Si alguna vez te has sentido olvidado, invisible, ignorado incluso por Dios, escribe en los comentarios: Jesús, sé que me ves. Haz de esta frase tu oración, que desgarre los cielos y destruya toda mentira que intente convencerte de que estás solo. Dios no te ha olvidado. Escucha incluso tu silencio, pero agárrate fuerte, porque la siguiente historia desmiente una de las mentiras más paralizantes, que no tienes nada más que ofrecer. ¿Qué sucede cuando te sientes demasiado vacío, demasiado pequeño, demasiado inútil? Lo que Jesús hace con lo pequeño sorprende incluso a quienes han caminado con Él durante años. Necesitas escucharlo. Era un niño, un rostro común entre la multitud, sin nadie a la vista, sin nombre, pero ese día lo que llevaba en sus manos habría bastado para alimentar a miles. El capítulo 6 de Juan describe una escena caótica, una multitud hambrienta, un desierto sin estructura, discípulos angustiados y una pregunta de Jesús que parece irónica: ¿dónde compraremos pan para que todos coman? Felipe responde con lógica, Andrés con duda, pero es en ese momento que aparece el detalle que lo cambia todo. Aquí hay un niño con 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Juan 6:9. La respuesta conlleva lo que muchos sentimos: inutilidad. El dolor de mirar hacia adentro y no ver nada de valor. La sensación de que lo que tenemos es demasiado poco, demasiado defectuoso, demasiado débil. Y quizás este sea tu dolor ahora. Te preguntas, ¿qué puedo ofrecer? ¿Cómo puedo confiar en que Dios puede hacer algo conmigo si ni siquiera creo en mí mismo? Pero Jesús no responde con lógica, responde con un milagro. Le pide al niño que entregue lo que tiene. No exige que sea mucho, no exige que sea perfecto, simplemente pide que se entregue. Y allí, en las manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho, los panes se multiplican, los peces se renuevan, la multitud se sacia. Y aún quedan 12 canastas. Esto es lo que sucede cuando se da lo poco por fe. El milagro no comenzó con la multiplicación, comenzó con la entrega. Porque esto es lo que significa la verdadera confianza en Dios. Soltar el control incluso cuando piensas que no funcionará. Es dejar de compararte con los grandes y los capaces y comprender que lo que Jesús quiere de ti no es rendimiento, es entrega. Piensa en las veces que creíste que no valías nada. ¿Cuántas veces has escuchado o te has dicho a ti mismo que eras insuficiente? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por creerte incapaz? ¿La inutilidad que sientes realmente viene de Dios? ¿O es una mentira que alguien te dijo y creíste? Porque la lógica del cielo es opuesta a la lógica del mundo. En el mundo necesitas demostrar tu valía antes de ser aceptado. En el reino
Eres aceptado incluso antes de que te des cuenta de tu valor. El niño no tenía estatus, ni palabras, ni título, pero tenía voluntad. Y Dios usa precisamente eso. Corazones dispuestos, no manos llenas. Si alguna vez te has sentido inútil, como si lo poco que tienes no fuera suficiente, escribe en los comentarios: Señor, pongo mi poco en tus manos. No importa si tienes mucho o poco, importa si estás dispuesto a confiar. Decídselo con fe. Esta simple entrega puede ser el comienzo de un cambio sobrenatural. Y si crees que Dios solo se complace con quienes han logrado grandes cosas, espera a ver lo que hizo con alguien que solo podía adorar en silencio. Lo que sigue revela una poderosa verdad sobre el valor de tu entrega a Dios. Prepárate para sorprenderte. La sala estaba llena. Era una comida cuidadosamente preparada, rodeada de voces, conversaciones y expectativas. Jesús estaba allí, y María también. Pero no llegó con palabras bonitas ni discursos espirituales. Entró con un frasco de alabastro en las manos. Un perfume caro, normalmente reservado para ungir cadáveres, rompió el frasco. Lo derramó todo sin medir, sin racionalizar, y ungió los pies de Jesús con lo más preciado que tenía. Juan 12 describe este momento de forma tan impactante que el texto dice: y la casa se llenó del aroma del perfume. Un gesto silencioso, una dedicación aparentemente exagerada, una devoción que incomodó a la gente, porque Judas, al verlo, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume y se dio el dinero a los pobres? Su crítica parece lógica, pero esconde algo más profundo: la incapacidad de comprender el valor de la dedicación que nace de la gratitud. Y quizás hoy vivas bajo esta misma presión silenciosa, la presión de mostrar resultados, de demostrar tu valía, de justificar cada paso, como si el amor de Dios fuera proporcional a lo que das, como si descansar en Él fuera sinónimo de fracaso, como si confiar de verdad significara producir más que sentir. Pero Jesús mira a María y la defiende. Dice: hizo lo que pudo. Y esta frase debería resonar en nosotros como sanación, porque el cielo no exige lo que no tienes. Dios no mira cuánto das, sino con qué corazón lo das. Él no mide tu fe por la cantidad de logros, sino por la profundidad de tu adoración. María no se preocupaba por los demás. No vino a complacer a los discípulos. No quería reconocimiento. Quería a Jesús, y eso lo cambia todo. Porque cuando la motivación es Él, hasta el silencio se convierte en alabanza, hasta las lágrimas en oración, hasta el perfume derramado en predicación. Has estado viviendo tu vida intentando complacer a la gente, los resultados, las métricas, las expectativas. ¿Crees que confiar en Dios solo es válido cuando hay un rendimiento visible? ¿Qué fe verdadera es aquella que muestra frutos, números y éxito inmediatos? Porque si así fuera, la entrega de María habría sido un desperdicio. Pero Jesús no solo la aprobó, sino que la inmortalizó. Dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, se contaría su historia. ¿Y por qué? Porque ella era sincera, porque era íntegra, porque no tenía reservas. Y eso es precisamente lo que el cielo reconoce. Corazones que sueltan el control y confían, incluso cuando todo en su interior clama por aprobación. Si has estado viviendo bajo el peso de expectativas que te asfixian, escribe en los comentarios: Señor, descanso en ti. Haz de esto un acto de liberación. Declara que tu fe no depende del desempeño, sino de la presencia. Deja que el peso se desvanezca. Deja que Dios sea suficiente. Y si este mensaje te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. Esto ayuda a YouTube a llevar esta palabra a más personas que, como tú, están cansadas de intentar demostrar algo que Dios nunca exigió. Y hay más, porque hay un dolor oculto en muchos corazones que incluso paraliza la oración. Una angustia tan profunda que la persona siente que ya no sabe cómo hablar con Dios. Pero hay una respuesta poderosa para quienes han llegado a este punto. Lo que viene ahora podría ser el rescate de su
intimidad con el Padre. Ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Permaneció a distancia, como si supiera que no era digno, como si cada paso hacia el templo fuera un recordatorio de lo quebrantado que estaba por dentro. El recaudador de impuestos entra al templo con un fariseo, un hombre considerado religioso y marcado por el rechazo público. Mientras el fariseo reza en voz alta, agradeciendo a Dios por no ser como los demás, el recaudador de impuestos apenas puede hablar. No intenta justificarse. No cita ningún mérito, simplemente murmura con la cabeza gacha: Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Esta es una de las oraciones más cortas de la Biblia y, al mismo tiempo, una de las más poderosas, porque Jesús termina la parábola diciendo que fue el recaudador de impuestos, no el fariseo, quien salió de ese lugar justificado. ¿Cuántas veces te has sentido así? Sin palabras, sin fuerzas, sin saber si Dios todavía te escucha. Intentas orar, pero sientes que no sale nada. Y cuando lo haces, te sientes vacío. Algunos dicen que la oración necesita estructura, belleza, coherencia. Pero el cielo no responde a la estética, responde a la sinceridad. El grito de aquel hombre fue crudo, imperfecto y desgarrado por el dolor. Pero era cierto, porque orar no se trata de convencer a Dios con las palabras adecuadas. Se trata de entregarte ante Él con lo que te queda. Y a veces solo nos queda una lágrima y un «Señor, ayúdame», y eso es suficiente. Porque lo que conmueve el corazón de Dios no es la oración más hermosa, sino la más sincera. Mucha gente vive atrapada en una culpa silenciosa, creyendo que Dios solo responde a quienes oran correctamente. Esa fe requiere un desempeño espiritual para ser legítima. ¿Pero es esto cierto? ¿O es esta exigencia de perfección lo que te ha distanciado de Él? Porque la esencia de la oración es renunciar al control, es admitir que ya no sabes qué hacer ni qué decir, pero aún así te niegas a rendirte. El recaudador de impuestos no se acercó con orgullo. No intentó impresionar a nadie, simplemente se presentó ante Dios tal como era. Y ese era el secreto: la oración que Dios escucha es la que nace de la humildad, no del orgullo espiritual. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que ni siquiera podías orar? ¿Alguna vez has sentido que tu voz era demasiado débil, demasiado sucia, demasiado débil para alcanzar el cielo? Bueno, ahí es donde entra la gracia. La misericordia de Dios no se alimenta de tu elocuencia. Responde a tu quebrantamiento. La fe que transforma no es la que presume, es la que se entrega. Jesús contó esta parábola para confrontar a quienes confiaban demasiado en sí mismos, y quizás hoy la vuelve a contar, no para exponerte, sino para recordarte que el camino sigue abierto, que no necesitas un vocabulario perfecto, solo necesitas un corazón dispuesto. Si este es tu dolor, si sientes que ya ni siquiera sabes orar, escribe en los comentarios: Señor, incluso sin palabras, confío en ti. Esta simple frase puede ser el clamor de tu alma, y Dios la escucha. Él entiende lo que no puedes explicar. Él lee lo que tu voz no puede expresar. No te guardes este clamor. Libéralo, que esta entrega silenciosa sea el comienzo de algo nuevo entre tú y el Padre. Y aunque el mundo intente convencerte de que tu fe es débil, recuerda, es en el quebrantamiento donde el cielo se manifiesta con más fuerza, porque hay promesas que no necesitan ser gritadas para cumplirse. Solo necesitan un corazón que elija confiar, incluso sin comprender. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti se está transformando profundamente, porque en el fondo sabes, no fue casualidad que este mensaje llegara a tu corazón. Las palabras que cruzaron esta pantalla no eran solo palabras, eran toques del cielo en tu alma cansada. Cada historia, cada dolor, cada verso, todo estaba tejido para recordarte que el control que tanto te esfuerzas por mantener solo te agota, solo te debilita
Pero cuando sueltas, cuando te rindes, cuando finalmente confías, el cielo se mueve. Es en esta entrega, en este lugar de entrega, que comienza la sanación. Que la carga se aligera, que el alma inquieta encuentra descanso. Tal vez has estado viviendo esta angustia durante años, tal vez ya ni siquiera puedes explicar lo que sientes, pero Dios lo sabe, y Él está aquí, te vio en el silencio. Te vio cuando nadie más lo notó. Y es por eso que ahora mismo, en este preciso momento, quiero invitarte a orar conmigo. Porque no importa si sabes orar o no, lo que importa es que desees con todo tu corazón entregarte en las manos de aquel que nunca perdió el control. Respira hondo, deja que tu alma se llene de asombro. Cierra los ojos si puedes y reza conmigo ahora. Señor, he llegado al límite de mis fuerzas. Mis pensamientos están pesados, mi corazón está cansado. Durante tanto tiempo he estado intentándolo, luchando, cargando un peso que no es mío, tratando de manejar todo solo. Pero hoy reconozco que te necesito. Hoy suelto el control. Hoy suelto la comprensión y simplemente elijo confiar. Señor, quítame esta ansiedad, quítame este miedo, quítame esta culpa que me aplasta. No quiero vivir más con este dolor. Enséñame a descansar en ti. Enséñame a orar de verdad, no con palabras bonitas, sino con la verdad en mi corazón. Libera mi alma de esta prisión emocional. Acepto tu paz, acepto tu amor, acepto que me cuides y declaro ahora, de hoy en adelante confío. En el nombre de Jesús. Amén. Si sentiste esta oración, es porque el Espíritu Santo te habla, y esta transformación que comenzó ahora no termina aquí. Si este mensaje te conmovió, lo que descubrirás en el video que ahora aparece en pantalla puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser justo lo que te faltaba para tu liberación. Podría ser el paso que complete esta entrega, el aliento que te falta para reavivar tu fe. Necesitas ver lo que Dios quiere seguir diciéndote. Comenta a continuación: lo logré hasta el final. Este comentario es una declaración pública de que eres firme en este viaje de fe. Comparte este video con alguien que esté sumido en la angustia y necesite paz. Quizás sea justo lo que pide en silencio. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque este canal ha sido la respuesta a miles de corazones. Y al suscribirte te conectas con una familia espiritual, te conectas con una fuente que te bendice, y lo que honras, te honra a cambio. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37:5. Esta promesa está viva y comienza ahora. Haz clic en el siguiente video y permite que Dios continúe su obra en ti.